Héctor, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Muy bien, profesor, muy bien. Muy, ¿Cómo? muy productiva la clase anterior. Me sacó de mi estado habitual, pero me sirvió mucho. Sí, habré hecho lo correcto, pero por lo menos intenté hacer lo que creo Muy debo hacer. bien. Todavía no he visto los ejercicios, sí vi que estaban ya subidos, así que durante el fin de semana lo voy a revisar. Buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Un gusto saludarles. Bueno, este es nuestro último encuentro. Nos queda una semana de módulo, pero esta es nuestra última sesión de videoconferencia. Entonces, aquí les quiero presentar la última herramienta, que es una herramienta ya más compleja, aglutina todas las que hemos visto hasta aquí en un tablero completo para que ustedes puedan armar globalmente la gestión de su estrategia. Pero mientras esperamos a otros compañeros o compañeras que ingresen, bueno, también quería aprovechar este momento, que es nuestro último momento presencial, para que me cuenten sus dudas, sus experiencias con la asignatura, sus inquietudes, comentarios, y podemos iniciar también bueno, con sus propias vivencias y experiencias antes de presentarle la herramienta final. ¿Cómo les ha resultado el trabajo en casi este mes que vamos desarrollando? Bueno, pues la verdad es que a mí se me ha hecho muy interesante por el giro en el que trabajo, el tema de los casinos, todo este tema emocional de la marca. Me di cuenta de algo que a nivel industria, por lo menos en México, como que hay una cierta ceguera de taller, que toda la comunicación es puramente promocional. Todo lo que se ve en los medios de comunicación, en carteleras, espectaculares, todo es anunciar las diferentes promociones. No existen unas campañas como tales de conexión emocional con el cliente. Entonces, al final, esto se vuelve una guerra de promociones y no hay un posicionamiento de marca. Entonces, la verdad, me ha ayudado bastante a poder pensar cómo reenfocar la estrategia comercial en el sentido de, oye, pues vamos a llegar a través de las emociones y no nada más estar anunciando promoción tras promoción. Sí, efectivamente. Bueno, no es solo en México, Bernardo. Creo que es global y Latinoamérica, los latinos en especial, porque siempre corremos detrás de la desesperación. Eh, y entonces, dentro de esta especie de caos y realismo mágico en el que se convierte nuestra vida en Latinoamérica, creo que nosotros perdemos el concepto de vínculo. Entonces, corremos detrás de relaciones. Nosotros vimos de alguna manera esta diferencia y yo creo que lo que tú apuntas va detrás de esto. Bueno, conseguir lo que se pueda en el más corto plazo y que sea rentable. Lo cual esto tiene pérdidas a largo plazo, porque se termina siendo una carrera interminable por cazar, por fidelizar, por, no sé cómo llamarle, ni siquiera es captar, es capturar al cliente, pero en realidad no nutrimos la relación, que es lo que le va a dar permanencia. Entonces el riesgo es correr detrás de una carrera interminable de estímulos, ya cada vez esto es una cuestión de umbral perceptual, cada vez va a ser más alto el estímulo para poder atrapar y captar la atención. Me parece muy interesante, creo que tienes mucho para trabajar ahí. Tu marca particularmente tiene un público cautivo directo que, eh, digamos, siempre va a ser igual, siempre es un público que no se va a mover, pero tiene el desafío de ampliar vínculos hacia otro tipo de públicos. Yo creo que más que por objetivos comerciales, que como consecuencia lo tendrás,
por objetivos de presencia pública y de marca, que es despejar la estigmatización que tienen estos sectores de empresas como otros, digamos, también. Lo que pasa es que tu sector de empresa es mucho más permeable a la vida cotidiana, a la individualidad, digamos. Las empresas primarias, petroleras, mineras, tienen también mucho de este sesgo, pero no tienen esta posibilidad de entrar en la vida privada como es el hábito del juego. Entonces, la gente puede protestar, puede hacer campaña, pero sigue viendo lejana la lucha con grandes dimensiones como son estas empresas. En el caso de la tuya, no, es muy, muy cercana al mismo tiempo la empresa y eso genera factores de potencialidad y al mismo tiempo de mucha vulnerabilidad porque son flancos fáciles de atacar y de alguna manera de desmerecer o desprestigiar. Entonces, me parece que este razonamiento del vínculo le va a dar a tu estrategia una apertura mucho más interesante. Lo comercial lo seguís explotando porque en ese sentido tu ventaja es que el público es bastante cautivo hasta que no surja otra alternativa u otro estímulo. Pero me parece importante sostener o abrir la estrategia a otros vínculos para darle a tu marca otra presencia social y otra valoración social. Así que me parece muy interesante. Acaba de entrar Mari, Ismael, buenos días a ambos. Hola, buenos Bienvenida, días. bienvenidos. Estamos conversando aquí con Héctor y Bernardo la experiencia que han tenido en el módulo, en la asignatura, sus comentarios. Hoy es nuestra última sesión cara a cara, por decirlo de alguna manera, y me parecía interesante tener este intercambio de experiencias antes de presentarle la última herramienta. Héctor, ¿usted cómo ha vivido la asignatura? Mucho por el hecho de que voy centrando más el objetivo propuesto, o sea, de la intervención que quiero hacer con respecto a lo que es la universidad. Me ayuda mucho a ver un panorama mucho más amplio que con una gran ventaja que estoy teniendo en este momento de que hay nuevas elecciones de autoridades de la Universidad Nacional, elección de rectores, decanos, entonces ahí voy a ver si realmente el objetivo que yo marqué eh, por la intervención que quiero hacer y la experiencia que quiero generar, estoy yendo por buen camino, porque este es el momento en que las autoridades, que como dije en un principio, están totalmente divididas, y lo más grave es que cada uno va por su lado y en periodos eleccionarios, que es el periodo de mayor peligro de lograr esa unidad entre todos los integrantes del estamento universitario, se pueda resquebrajar aún más. Entonces es más difícil lograr la unidad. Pese a que tiene un público cautivo también, así como tiene Bernardo, en el caso mío no se trata de ganar más público, sino ganar más presencia en el mercado, no para captar más clientes, porque ellos tienen ya un cliente cautivo. Entonces, mi objetivo no es eso, sino que la universidad como tal pueda llegar a una mayor cantidad de gente que sepa realmente el rol que está desempeñando tanto el público como internamente, porque ellos cada uno por su lado y cada uno forma una isla, entonces es difícil poder entenderlo en su globalidad. Esa es la que yo apunto y que me está dando una visión mucho más certera y precisa para poder avanzar. Bueno, este es el punto. Ahora, al definir los detalles de la intervención, ya más o menos voy fijándome, pese a que yo puse dos objetivos de la intervención que apuntan a lo mismo. Por ese lado. Ahora, estuve mirando lo que es el trabajo próximo y ahí ya me desespera otra vez.
Ok, ok, no, no se preocupe. Eh, Fuimos creciendo de a poquito, el trabajo próximo es global, por eso es complejo. Lo que me quedé pensando de lo que usted planteaba, eh, en estos casos, cuando a mí me toca estas organizaciones, que generalmente son públicas, donde o relacionadas con el Estado, que en donde hay mucha dinámica, entonces el liderazgo puede cambiar cada cortos periodos de tiempo, 2, 4 años, etc. Entonces, cuando yo pienso cuál es el rol que me queda a mí como encargado de la estrategia de comunicación, porque no tengo un rol político para decidir lineamientos organizacionales, es venderle el riesgo a los que lideran. El riesgo de, o sea, usted lo que va conociendo al plantear esta estrategia es el riesgo de los vínculos, el riesgo de la fragmentación, el riesgo de la mala imagen, el riesgo de la reputación. Entonces, frente muchas veces a esta especie de ceguera que suelen tener los líderes en, en, en priorizar lo personal o lo partidario o lo corporativo, pero lo corporativo pequeño y no la visión más global, una estrategia que a mí me sirve es venderle el riesgo de esta fragmentación. Y eso lo tiene usted en las primeras páginas del capítulo inicial. Y el riesgo tiene que ver esencialmente con lo productivo, que en su caso ahí no estamos hablando de dinero o de clientes, pero sí podemos estar hablando de rendimientos académicos o determinada eh, baja productividad en términos de calidad educativa. El segundo nivel es imagen, que la universidad empieza a tener áreas de imagen pública desprestigiada, eh, a pesar de los años, a pesar de lo que usted ha ido analizando de la infraestructura, de la calidad, etc. Recuerde siempre que lo que la organización es no es lo mismo que lo que la gente cree que es. Eso es la imagen. Y el tercer y más complejo y complicado de todos, cuando ya comienza a tener problemas de reputación. Uno de los factores que se puede encontrar usted es decir, ¿qué nos va a pasar? Somos la universidad pública, quizás una de las más importantes del país o de la región. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que sean reemplazados fácilmente con el correr de los años y a medida que su país se vaya abriendo a espacios globales. De hecho, usted está estudiando en una universidad global, estos espacios posibles vayan abriéndose. Entonces, yo creo que para mí, así como le decía Bernardo, el foco de la estrategia, según lo que yo fui viendo en los ejercicios, es el vínculo. Creo que usted va bien enfocado, aunque no vi todavía el último ejercicio, pero cuando lo escucho, digo, va bien enfocado en cuanto que a mí me parece que el foco de su estrategia es la presencia, el protagonismo de la institución en la vida pública del país. Porque detrás de ese protagonismo va, detrás de ese foco, detrás de esa palabra, entran muchas otras palabras, que además tiene que ver con la calidad educativa, el desarrollo territorial, técnico, etcétera, etcétera. Y me parece que usted venda, por decirlo de alguna manera, no comercialmente, sino a sus líderes, venda cómo hacer de la universidad o cómo gestionar el protagonismo, le permitirá quizás zanjar las diferencias individualistas o partidarias o corporativas y trabajar para algo de lo cual se van a beneficiar todos en los sucesivos ciclos que vaya teniendo la organización. Si medianamente tiene económicamente resuelto el mediano plazo, que eso a veces es agobiante para una organización y tiene que salir a vender lo que sea,
yo creo que ahí se está jugando la posibilidad de que se empiece a moldear el futuro de esta institución con los recursos actuales que tiene y con la proyección que tiene en el país o en la región. Entonces me parece interesante, tiene mucho para trabajar y además para trabajar, no sé si despejado o desprovisto o no tan condicionado por los vaivenes que institucionalmente pueda tener o las divisiones que pueda tener la, la, el liderazgo de la organización. Es decir, está trabajando para una dimensión que los trasciende a los líderes actuales y coyunturales. Entonces, tiene un muy buen caso, tiene un caso interesante, tiene un momento además que es interesante a pesar de las cuestiones internas de, de diferencias. Bueno, quizás no esté en un momento como otras universidades, en situación de crisis o en situación de tener que sobrevivir. Está en un momento en el que puede crear condiciones para crecer. Hay que tener mucha paciencia y ahí realmente se va a ver no solo la estrategia que usted arme, sino usted como estratega gestionando su estrategia. La cintura para ir moviéndose en qué ofrece a esos distintos públicos, pero fundamentalmente a los líderes. Mi sugerencia siempre es, vendan algo que los trascienda a los líderes y siempre usted, si sigue mirando los vínculos, va a ser el que va a traer a la organización el monitoreo de los posibles riesgos, es decir, ¿qué pasaría si nos seguimos moviendo de esta manera, tomamos decisiones de esta manera, descuidamos estos aspectos? La voz de esos riesgos puede ser usted, en lo que va aprendiendo y analizando como factores de, de sensibilidad que tiene en los distintos sectores de público. Así que bueno, ya va a haber el tercer ejercicio, creo que el último ejercicio será como la herramienta que termine de agrupar todo lo que hemos ido de manera modular, agregándole complejidad de a poco al trabajo de gestión. Una cuestión, profesor, nada más, para una Sí. aclaración. Yo tomé el caso de la universidad por la diversidad que significan las facultades o las unidades académicas, pero mi objetivo fundamental es el gobierno, porque yo tengo un pedido del gobierno de poder reestructurar antes de que termine su mandato de acá 4 años, de poder reestructurar el sistema de comunicación que ellos tienen. Están teniendo que no está sirviendo absolutamente para nada. Entonces, tomo como modelo o de ensayo o como conejillo de India la universidad que tiene también un poco las divisiones que tiene el propio Estado. Cuando habla de gobierno, ¿habla del Estado Nacional o de algún Del Estado, Estado? del Estado Nacional, del Estado Nacional. Ok. Sí, los problemas van a ser mayores, pero estructuralmente lo que va trabajando es lo mismo. Mayores digo a que políticamente va a encontrar como más complejidad, pero básicamente estructuralmente es lo mismo lo que vamos trabajando. Ningún problema, quiero decir, lo puede aplicar perfectamente a los distintos pasos. Ya una universidad pública es compleja en cuanto a su diversidad. Muy bien, Héctor. Cualquier cosa vamos a seguir en contacto a lo largo de toda esta semana para que no se desespere con el último trabajo. Ya se los voy a explicar y va a ver que no es tan aterrador. Mari, Ismael, ¿cómo están? Cuéntenme ustedes su experiencia hasta aquí, lo que quieran comentar de cómo les va resultando su experiencia en el módulo hasta el momento, en la asignatura. Buenos días. Buenos Pues días. a mí me ha resultado un tanto interesante, me ha permitido
aperturar. Sí hay como ciertos detalles, le comentaba por ahí en algún ejercicio, que me costó como identificar. Bueno, la organización pues es una empresa productiva, pero pues hay más, más empresas, más sedes, y eso pues sí genera cierto conflicto. Abordaba el tema sobre la fusión, que esta tuvo ya hace muchos Mm, años, pero ahorita me gustaría como empezar a trabajar sobre eso porque ya se generó una fusión más, entonces no está tan alejado de que pues en estos días llegue a pues un nuevo nombre, y empezar a desplegar como que toda esa información. wow, Eh, súper interesante. sí, entonces, pues realmente todos los textos del material, pues sí me ha servido, pero pues sí ha sido como un tanto complejo ya como aterrizar, ¿no? Porque son como muchas ideas, muchas cosas que se quieren abordar, pero ya desmenuzando Ujú, poco a poco, pues me he tratado de enfocar solamente en los clientes internos, pero ok. en específico en un solo sector, que en este caso pues es el personal sindicalizado. Acá en la organización está como personal sindicalizado y personal no sindicalizado, lo cual Ujú, pues genera ahí como cierto conflicto porque no a todos se les puede otorgar lo mismo o hay ciertas como restricciones. ok, muy bien. Eh, Me parece súper interesante y dos cosas, Mari, me surgían de lo que usted decía. Eh, Estas herramientas, o esa ha sido mi preocupación a lo largo de toda mi carrera, que tengo la posibilidad de estar en academia y estar en consultoría. Entonces, la academia me permite, como ustedes, hablar, desarmar, debatir, pero en consultoría las cosas son blanco o negro y hay que tener mucho pragmatismo, ¿m? Por el tiempo, por lo que está en juego. Entonces, estos dos mundos a mí me ha permitido diseñar herramientas muy pragmáticas, en donde, si ustedes se fijan, son un conjunto de campos en los que, como dice usted, hay que aterrizar. Entonces, el factor importante para poder aterrizar es decidir. Yo no sé muy bien de dónde vienen sus formaciones, pero si vienen de ciencias sociales y específicamente de comunicación, les cuesta mucho decidir, les cuesta mucho aterrizar, porque están mucho más formados y creados para expandir. Si vienen de ciencias más duras, es más fácil la decisión. La administración, la ingeniería, son mucho más concretas como ciencias. Entonces, mi sugerencia es no se preocupe, despliegue todas las ideas y para eso las herramientas le permiten despliegue, pero después recorte. El recorte es una decisión. En el recorte ustedes tienen que tomar decisiones. Y ahí es donde aparece su rol como un estratega y no como un burócrata que solamente despliega medios y mensajes. Para recortar y para decidir, tienen que tener la sensibilidad de dónde van poniendo el foco, las prioridades y las necesidades de decisión. El otro punto, y este último ejercicio lo va a poner en práctica, es con respecto al foco que usted decidió en un grupo específico de trabajadores. Eso está perfecto. Hay que tener una diferencia entre diseño e implementación. Usted puede diseñar un plan inclusive interno, de manejo del proceso de fusión. Son procesos muy complejos, inclusive usted comentaba, hay situaciones en las que no se terminan de generar esa integración, porque hay que crear una tercera cultura emergente de dos culturas que se ensamblan. Y ahora usted tiene el desafío que sobre una cultura que no está del todo ensamblada, viene otra cultura a ensamblarse. Entonces son procesos muy complejos. Usted puede diseñar globalmente el proceso, por ejemplo, de gestión de la fusión, que sea interno, no hay ningún problema, pero la implementación de ese proceso puede estar focalizada a modo de prueba piloto o grupo inicial en un sector.
No necesariamente el proceso global lo tienen que hacer todo al mismo tiempo, porque eso va a implicar recursos, gente, logística, que quizás no solamente no tienen, sino que además, al tener un diseño global, pero una implementación focalizada, usted puede ir priorizando los niveles de movimiento del contexto, es decir, usted comienza a implementarla, pero el contexto se mueve y en ese movimiento se generan otras prioridades. Por eso manejen esas dos dimensiones. Una cosa es el diseño, y eso lo vamos a ver ahora, global, amplio, y otra cosa es la implementación. No mezclen los dos momentos porque ustedes van a decir, no, pero no tengo recursos para diseñar esto, entonces no lo diseño. No, no, prográmenlo, eh, planifíquenlo y después lo implementarán cuando sea el momento, cuando las condiciones sean posibles o cuando tengan los recursos para hacerlo. Entonces, muy bien, no se preocupe, vamos muy bien, tiene un caso súper interesante, muy común, muy complejo, son muy complejas las fusiones y generalmente, en mi experiencia, muy mal manejadas, porque se manejan como si fueran ensambles de máquinas y no ensambles de culturas. Entonces eso suele tener muchísimos inconvenientes. Así que tiene una oportunidad como para hacer un muy buen trabajo ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias, Mari. ¿Recién entró Changarito o salió Changarito? Ah, no, hasta aquí. Aquí estoy. Saludos. Estábamos conversando su experiencia en el módulo, ahora lo tenía Ismael y luego me cuentas tú cómo ha sido hasta aquí tu trabajo, tu experiencia. Ismael, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Sé que ha estado ocupado, pero no se preocupe. sí, Cuénteme cómo ha vivido hasta aquí. En Perú hemos tenido elecciones parlamentarias y justo estaba trabajando en el tema de política, ¿no? El partido, la marca del partido y toda aquella, ¿no? Y ahora reflexionando en la construcción de la marca, estoy dándome cuenta que siempre la experiencia, las emociones, el contenido que ha resaltado bastante y de verdad no dio resultado, ¿no? En estas elecciones parlamentarias que tuvimos. Y más bien mi duda sería pertinente preguntarlo. Lo que yo opino es principalmente el partido, la marca con el símbolo o el partido o el líder. El líder es lo que cuenta más, lo que aporta más al partido, ¿no? Depende del líder, me parece que es también la trayectoria, todo aquello, ¿no? Eso es lo que resultó en estas últimas, otro fenómeno que apareció que en otros partidos han sorprendido porque era, era algo atípico que los especialistas de repente no pronosticamos, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? Eso es, Marcelo, mi percepción. Bueno, Ismael, la verdad que la tiene complicada. ¿En qué sentido? Creo que Latinoamérica en general va perdiendo esa corporatividad de los partidos políticos. Particularmente su país, hasta donde yo conozco, viene de mucha crisis de confianza respecto de la clase política en general, eso es común en toda Latinoamérica, pero también de lo que han sido los distintos momentos históricos. Entonces, ahí yo no tengo una respuesta concreta para decirle qué pesa más, si el partido o el líder. Eso depende de cada país y de la historia que haya tenido cada partido en cada país. Lo que sí se ve transversalmente es que el partido como corporación sí va perdiendo cada vez más el peso simbólico de la imagen y lo asumen los liderazgos.
Lo que se ha visto también transversalmente en Latinoamérica, que los últimos liderazgos han tenido un nivel de individualidad o de individualismo que no han permitido construir una mística mucho más, más amplia que su propia persona. Creo que el desafío que existe es que indefectiblemente esa versión clásica de los partidos políticos que se está resquebrajando vuelva a darle nacimiento a una nueva clase política, y creo que ahí el desafío es cómo esa nueva clase política puede crear una corporación entendida como un cuerpo colectivo que trascienda a lo individual. Es decir, hay un líder que lo va, o una líder que lo va a empujar, pero el desafío es que esa líder o ese líder pueda hacer de ese liderazgo individual un movimiento colectivo. De lo contrario, eso termina en crisis. O sea, porque es indefectible que haya cambios de ciclos, y cuando usted intenta forzar un cambio de ciclo para que nada cambie o para que perduren las mismas condiciones de siempre, eso termina indefectiblemente en crisis. En todos los órdenes de la vida, en lo político en particular. Entonces creo que el desafío es, así como en cada uno de ustedes voy como tomando la palabra clave para devolverle de su trabajo en vínculos, protagonismos. En el caso de Mari me quedó la integración. En el caso suyo sería la confianza. Su estrategia tiene que volver a darle confianza a la gente. La gente está buscando en quién confiar. Más allá de si eso es corporación o eso es individuo, y me parece que lo que usted me está contando es interesante en cuanto a cómo han surgido individuos que de pronto llevan, lo que generan es la confianza de la gente. El problema es qué pasa una vez que está en ese lugar y cómo se construye lo que los políticos llaman, cómo se construye en poder, porque una vez que están ahí, hay que construir esas condiciones de poder. Entonces, creo que es un momento histórico muy interesante para Latinoamérica. Es complicado porque vuelve a haber profunda crisis. Su país tiene una característica muy particular, y creo que en cuanto a cómo lo económico y lo político conviven, pareciendo que van por caminos diferentes, pero conviven, y bueno, ahí la tiene de alguna manera complicada a la estrategia, pero muy, muy interesante. Mi sugerencia es, esto es un camino que lo tiene que empezar a construir ahora, y no es una campaña para las elecciones, digamos. Es un camino que las elecciones o el triunfo en las elecciones va a ser el resultado si lo que usted comienza a construir hoy como estrategia tiene solidez y perdurabilidad en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Tranquilo, vaya incorporándose con los ejercicios, Ismael, no hay problema. Le van a servir quizás los ejercicios para revisar la campaña y los resultados, y redefinir de aquí en adelante cómo continuar. Muy bien, justo entró Marcela Changarito. Cuénteme usted cómo ha estado hasta ahora en el módulo, experiencias. Yo bien de maravilla, de hecho le podría ayudar a Ismael en lo que él está un poco perdido. En esa parte ya no serían los partidos o instituciones, se volvieron movimientos sociales, lo cual depende del movimiento de un Mesías, lo que pasó en México.
y cómo es que nosotros trabajamos. Por ejemplo, hicimos un manual, entonces a mí la tarea se me hizo un poco más viable, ya la había trabajado con anterioridad, y efectivamente lo que se maneja es un poco la confianza a través de la transparencia, y también eso es a través de la eficiencia, eficacia y efectividad. Obviamente puede ser entre la gobernabilidad y la gobernanza, que son cosas muy diferentes. Y en mi trabajo, por ejemplo, doctoreta del postdoctorado, estamos haciendo un manual como muy específico para saber qué es lo que se va a apoyar, si es un candidato o es o es una institución. Por ejemplo, acá en Ecuador, que es la primera vez que me topo con una comunicación muy mal arraigada, muy mal estructurada. Acá, por ejemplo, los gobernadores son por libre remoción y eso hace que los trabajos pues no se generen con confianza, porque en otros países el gobernador constata de que él gana el puesto por una elección popular, ¿no? Una elección democrática. Acá no, acá es por dedocracia y también por fines de nepotismo, ¿no? Y solamente algunas alcaldías son las que determinan. Por eso a Ismael le podría funcionar mucho ver nuestros manuales de lo que hacemos y cuál es la identidad que se busca, que son ya unas variables sociodemográficas, si es sobre el personaje o es sobre las instituciones, incluso la participación de las OTS o de los gobiernos descentralizados, que es lo que a nosotros nos ha funcionado acá. Entonces a mí el cuadro me funcionó mucho para volver a recordar pues cuáles son las falencias que a veces tenemos como instructores, asesores y no especialistas, porque a veces por más que queramos especializarnos, pues la cuestión social siempre nos sorprende con cosas nuevas y a mí me encantó ese tipo de dinámica porque me recuerda perfectamente cómo hay que trabajar una vinculación de cuestión de comunicación bidireccional, porque a veces el gobierno solamente está enfocado en la cuestión unidireccional y en la cuestión de un análisis así de neuro, pues es más complejo, ¿no? Y me encantaría tener como aquí eh, todos los artefactos científicos que te ayudan a medir de alguna manera esa cuestión emocional, que a mí en algún momento dado también en una institución en México las tomé, y eso es súper genial, o sea, yo se lo recomiendo mucho, y también pues, muchas gracias, doctor, pues por facilitarnos su trabajo, que ya lleva muchos años de investigación, pues los manuales nos facilitan eh, el hecho de la práctica y la teoría, de saber combinarlos, ¿no? Yo lo que hago a veces es combinar las variables y con este pequeño trabajo que nos dejó a mí me facilitó lo que estoy haciendo ahorita en gobernación de la presidencia de Ecuador. Así que gracias. Gracias, Changarito. Bueno, la verdad que me hubiese encantado, quizás podamos en algún momento volver a encontrarnos o tener otro módulo para darles herramientas para medir. Lo que puedo hacer es subirles un documento sobre mediciones cualitativas de justamente lo que usted hablaba, de emoción y de impacto. Cómo medir cualitativamente para poder generar indicadores de gestión cual y cuantitativos. Cuando ustedes están en comunicación, los indicadores cuantitativos prácticamente no les sirven para nada, porque lo que ustedes miden es cuánta gente, cuánta plata, cuántos medios, pero si nosotros queremos saber qué pasó, hay que medir impacto, y para medir impacto hay que medir emociones. Entonces, les voy a subir un documento extra en el foro ahora el lunes para que ustedes tengan al menos una guía de medición cualitativa y cómo crear indicadores de impacto para poder seguir. No está dentro de los lineamientos de este módulo, pero sí para mí es un trabajo sumamente importante y también es una carencia y una falencia muy significativa en las estrategias de comunicación. La medición de impacto, no la cuanti, porque la cuanti de alguna manera es más fácil de desarrollar. Muy bien, me queda Marcela. Muy buenos días, Marcela, bienvenida. Hola, buenos días. Cuénteme cómo le ha ido en el módulo, su experiencia, hasta aquí. Estamos compartiendo las experiencias en nuestro último día de encuentro, Marcela. Pues ha sido muy interesante porque nunca había trabajado directamente con marca. Me fue un poco más sencillo porque yo tengo mucho tiempo haciendo investigación en esta fundación. Entonces ya tenía detectado los públicos, los mensajes, sabía que quería trabajar sobre el cambio de nombre. Y ahora me tiene un poco preocupada los indicadores justamente porque no sé cómo medir impacto.
no sé cómo dar resultados de campaña. Ok. Y me piden, Va- y sobre todo quiero saber cómo se mide dentro de las fundaciones, porque tienen ahí un problema, según lo que yo he leído, en convertirse en marca. Tienen miedo de convertirse en una marca. Ujú. Y cuando uno lo propone, no lo entienden del todo, ¿no? Pareciera que se Ok. comercializa al convertirse en una marca. Sí, en mi experiencia con organizaciones civiles, que yo he trabajado mucho en Centroamérica, con organizaciones civiles, donde hay un gran nivel, bueno, ya decreciente, pero ha habido mucho nivel de donación internacional en Centroamérica. Ujú. El gran problema es la medición. Sí, Eh, y ese es un problema que además de ser un problema técnico, es un problema económico, porque yo le diría desde hace aproximadamente 8 años, eh, se han restringido las donaciones internacionales, sí. se han restringido porque no hay dinero, porque cambiaron las prioridades, Y hay una sobresaturación de fundaciones. hay una sobresaturación de fundaciones, cambió la dinámica de donación, hay como grandes mayoristas, pools que manejan las donaciones, pero además le piden a la gente, es decir, a las organizaciones, que den cuenta del dinero que recibieron. Y las organizaciones no saben hacer eso, porque hasta hace un lustro, bueno, recibían y recibían y cuantificaban, pero no medían impacto. Entonces, creo que hay una necesidad de profesionalismo ahí en las organizaciones muy Sí, importante que tiene que ver con cómo dan cuenta de sus actos y que de eso depende gran parte de su supervivencia, sobre sí. todo si recibe donaciones. Y es, Yo le voy, perdón, y es también lo que ¿sí? pasó con las universidades, ¿no? Por ejemplo, en México pasó con las universidades, reciben un dinero del arca federal y nunca se podía justificar. Y por eso ahorita apenas la semana pasada el presidente Andrés Manuel dijo que adiós al apoyo a las asociaciones civiles, ONG y OTS. O sea, sí estaba fuerte el quitarnos apoyo. No sabía eso. Eh, sí, yo creo que además la organización civil tiene, tiene como cierto prejuicio con el profesionalismo en el sentido de que eso pertenece a la empresa o pertenece a organizaciones con fines de lucro. Y no, digamos, siempre hay gente, más allá del cuerpo legal, si es empresa, si es Estado o si es una organización civil, son personas, es gente que tiene emociones, tiene historia y tiene condiciones de vida. Y, y en definitiva, cuando usted opera estratégicamente o mide y opera con gente. Gente que usted necesita que le compre, o en el caso de una ONG que participe, o en el caso del Estado que colabore, se comprometa, crea, etcétera, etcétera. Por eso para mí, aunque a veces, si yo les confieso que me ha generado discusiones y rechazos, no importa en qué organización esté trabajando, si es una ONG, si es una empresa, puede tener procesos particulares, pero en definitiva, sea cual sea la organización, usted trabaja para que la gente los elija. Si es una empresa, elegir quiere decir comprar. Si es el Estado, elegir quiere decir colaborar, quiere decir comprometerse, creer. Si es una ONG, quiere decir participar, formar parte de las distintas actividades. Pero ustedes vieron en el capítulo 2 qué complejo que es que la gente nos elija. Y que nos elija no es cuestión de un mensaje, por más que esté muy bien diseñado. Hay que trabajar en un vínculo que es una trama compleja de emociones, ideas e historia. Historia individual y cultura mucho más global. Entonces, bueno, ahí me parece súper interesante. Tiene una organización súper interesante, Marcela, que puede generar
una muy buen despliegue de marca. Me parece muy interesante lo que esa organización puede llegar a... Me gusta como mucho este sector por la transformación que hay que hacer hacia marca, no solamente de esta organización, sino en general creo que es un reto para los comunicólogos Sí, convertirlas en sí, marcas sin que pierdan la esencia, ¿no? por supuesto, es que una marca es una interfaz de contacto con una organización. Y en Que este esa caso, interfaz de contacto... perdón, en este caso Sí, particular dígame. tiene que estar basado verdaderamente en elementos simbólicos reales. Claro, porque ¿qué es lo que su marca está prometiendo? Eso tiene que ver con lo simbólico. Si no, es simplemente un curso o un entrenamiento para conseguir trabajo. O qué es lo que su marca promete como posibilidad de desarrollo personal, impacto regional, crecimiento familiar, no sé. Eso también es una decisión. ¿Hasta dónde llega el despliegue simbólico de la marca para que no se transforme en un eslogan publicitario? Que eso no es la Exacto. promesa. Muy bien. Bueno, muchas gracias por sus aportes y por su... No, ya hablamos. Sí, ya están todos quienes han participado a lo largo de este módulo. Ha sido un placer poder ir conociendo con ustedes estas diferentes realidades. Vamos al último ejercicio. Yo lo voy a compartir, decidí compartirlo directamente desde el archivo que ustedes van a trabajar, donde aquí vamos a hacer la estrategia global de trabajo. Tenemos una semana antes de la entrega del trabajo, entonces creo que hay tiempo suficiente. Los insumos ya lo han venido trabajando en esta asignatura, más los insumos que tienen propio de su historia. Acá vamos a desplegar la estrategia global y tenemos, en este caso, 3 páginas. El trabajo son 3 páginas. Ustedes solamente van a tener que entregar la página 1 y la página 3 completas. Ya les voy a explicar cómo. Porque básicamente van a ver, ahora cuando yo se los explique, que este es digamos, la herramienta con la que ustedes van a manejarse cotidianamente en este conjunto global de herramientas que hemos ido aprendiendo. Entonces, acá vamos a trabajar con el mapa global de trabajo. Mucho de lo que ustedes han comentado en la clase de hoy puede ser el título del proyecto sobre el cual van a trabajar. Por ejemplo, proyecto de fortalecimiento de vínculos. Y ahí en vínculos lo dejo abierto porque pueden ser vínculos internos, como en el caso de Mari, vínculos comunitarios, como en el caso de Marcela, vínculos comunitarios o sociales, como en el caso de Héctor. Lo dejo abierto. Ese es el título del proyecto, lo que ustedes quieren lograr globalmente. Ya no hablamos aquí de campaña, sino que vamos a hablar de la globalidad de un proyecto estratégico de intervención. Aquí abajo va el detalle. Aquí en grupo puede ir la organización. Aquí abajo va el detalle, el objetivo del proyecto. Su descripción, esencialmente. Porque aquí, acá, solamente el título. Y aquí abajo, la descripción de ese título. Luego vienen los ejes tácticos. Los ejes tácticos son el modo de articular las intervenciones. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tratar de hacer un ejemplo que no les quepa a ninguno de ustedes para que justamente mostrarles otra cosa. Digamos que yo sea una empresa de software, por ejemplo, y diga, bueno, mi objetivo es, como proyecto, voy a hacer una estrategia
de desarrollo de mercados internacionales. Por ejemplo, bien lejano de lo que cada uno de ustedes tiene. Muy bien, digo yo. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a implementar? Porque si yo no le doy pragmatismo a esa frase, queda como un eslogan bonito. Yo puedo decir, bueno, ¿cómo la voy a aterrizar a esta estrategia de desarrollo de mercados internacionales? O vamos a agregarle una palabra para que sea más pertinente a comunicación. Presencia de mercados internacionales. Aquí es donde le van a ser útiles en los ejes tácticos la distribución de públicos que ustedes hicieron. Porque yo puedo decir, muy bien, voy a juntar los públicos inversores y referentes en un eje táctico y voy a poner, uno de los ejes de intervención va a ser la comunicación institucional o la comunicación corporativa partidaria, o la comunicación, no sé, relacional, interinstitucional. Debajo digo, bueno, este eje táctico es el que agrupa las acciones destinadas a, aquí vienen sus públicos. Puede ser solo inversores, inversores y referentes, como ustedes quieran. Un eje destinado al mercado, entonces ahí puedo poner un eje de comunicación o publicitaria. En el caso de los que no son empresa, comunicación social, comunicación pública, comunicación comunitaria, mercadeo. Y aquí voy a agrupar a los públicos, supongamos, clientes, destinatarios, referentes, entorno. Y finalmente puedo decir, bueno, este proyecto de presencia en mercados internacionales tiene un eje de comunicación más político entendido en que no es comercial, es más relaciones públicas, un eje de comunicación comercial y un eje de comunicación interna y cultura para trabajar con el público interno. Y ahí tengo el modo en que en 3 ejes yo le di forma a esta frase. A ver si puedo dibujar sobre este. Esta frase se materializa en un eje de comunicación política, un eje de comunicación comercial, un eje de comunicación interna. En el caso, por ejemplo, creo de Mari, que quería hacerlo solo interno, ningún problema. Los ejes van a ser los 3 internos, los públicos serán internos, pero con distintos objetivos. Los objetivos de los ejes salen de decisiones objetivos dentro de el público. Muy bien. Entonces, aquí ustedes le va a servir lo que hicieron con públicos, porque ahí tienen con públicos no solo los públicos, sino las decisiones que van a focalizar cada uno de estos 3 ejes. Y luego vienen las acciones. Acciones que van a inventar ahora o acciones que ya tienen. Por ejemplo, rueda de prensa, prensa especializada,
roadshow o eventos comerciales, ferias, etcétera, etcétera. Redes sociales, vía pública, medios. Voy inventando así un poco talleres, intranet, manuales, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a ir a los indicadores. Todavía no. Fíjense que ustedes van desagregando desde un proyecto global ejes de implementación y las acciones. Déjenme ver acá. Sí, podemos colocar, a ver si podemos colocar. Esto es el qué. Este eje es el cómo. Este eje es por dónde. Y el último será el eje del impacto. Pero, cuando ustedes pasan a la página 2, las acciones que definieron ya están ubicadas en cada uno de los ejes. Ya les voy a explicar esta matriz para qué es. O sea que, vamos para atrás. Lo que ustedes definieron acá, en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, sale ya marcado en la página siguiente. ¿Cómo se integran las herramientas? Esto sale de la matriz de públicos. Las acciones salen de los 3 niveles: explicar, contener y acompañar. Esto sale de el concepto de marca. Entonces, este es el tablero de diseño. En este tablero van indicadores globales. Indicadores globales significan que ustedes puedan ver el reporte de cada eje. Globales significa que no son el resultado de una acción, sino que es lo que va a demostrar el avance del eje táctico. Por ejemplo, nivel de imagen o nivel de confianza que hemos estado aquí trabajando. El nivel de confianza no lo van a conseguir con una rueda de prensa, sino que es el resultado de un conjunto de acciones. Ese es un indicador global. Por ejemplo, nivel de confianza. Nivel de imagen. Nivel de participación. También puede ir cual y cuante, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un quanti, cantidad de alianzas, que es global, no es el resultado de una o dos entrevistas, sino de un proceso. Entonces, cuando ustedes pasan a la página 3, ya están marcados los indicadores acá. Entonces, inclusive ustedes pueden decir, no, no vamos a decir cantidad de alianzas, vamos a poner mejor países aliados. Entonces, ustedes lo cambiaron acá y se les cambió acá en el conjunto de indicadores. Ese es el primer punto entonces. Ustedes tienen que hacer completo
la página 1. Después pueden cambiar, es decir, están acá y dicen, no, no vamos a hacer rueda de prensa. Vamos a hacer directamente publicidad directa en medios extranjeros. Por ejemplo, publicidad en CNN. ¿Sí? Entonces, les cambio acá. Una vez que ustedes lo completen, a todo el cuadro de la página 1, nos vamos a la página 3. Es decir, vamos a definir, esto sería la página 3, un tablero de indicadores. El indicador es lo que ustedes colocaron. Nivel D, cantidad D, índice D. La variable es lo que se mide. Es decir, la variable acá sería simplemente cantidad de países con presencia. Nivel de confianza, por ejemplo, aceptación de las personas sobre. Esto es importante porque el nombre del indicador no es necesariamente el nombre de la variable. La variable es lo que se mide, o qué es lo que ustedes quieren saber. Puede tener inclusive el indicador un nombre ad hoc. Yo quiero saber el nivel de aceptación de las personas respecto de los valores corporativos, esa es la variable, y el nombre del indicador es índice de enamoramiento empresarial. Está bien, aunque suene romántico, el nombre del indicador no necesariamente es lo mismo que la variable. Puede tener un nombre de fantasía. Ahora, ese nombre de fantasía tiene que tener una explicación concreta de qué es. Eso es la variable. El método puede ser encuestas, encuestas online, encuestas telefónicas, presenciales. Indicadores siempre es por encuestamiento, como sea. Nunca Profesor, van a... disculpe. Sí, Una consulta. Lo que vamos a medir con respecto a la variable es lo que guarda relación con el proyecto, la acción o los indicadores. la variable, mire, la variable es, vamos a ubicarnos nuevamente aquí. Los indicadores que están en la página número 3 son los que corresponden al eje táctico. Aquí, estos indicadores, usted tiene que imaginarse, Héctor y el resto del grupo, es cómo voy a saber yo el avance o el funcionamiento de este eje táctico globalmente, no de una acción, del eje táctico. Usted se tiene que parar acá y eso le tiene que reportar cómo se está comportando todo el eje, no la acción. Ya vamos a ir a eso. Entonces, cuando yo voy a la página número 3, es el desglose de ese indicador de todo el eje. Ahí es donde yo digo, bueno, muy bien, países aliados, ¿qué es? Ahí explico qué es. Esa explicación es la variable. ¿Cómo lo voy a relevar? Ahí es donde yo les decía, nunca un indicador de gestión se toma de un focus group. Un indicador de gestión, para que sea, aunque sea cualitativo, en este caso cantidad de países no lo es, pero nivel de confianza es un indicador cualitativo. Para llevarlo a indicador lo tengo que cuantificar, pero no voy a sacar nivel de confianza en un focus group. Tengo que utilizar una encuesta. Esa encuesta puede ser presencial, online, semipresencial, puede ser en grupo, pero no es la técnica de focus group la que le va a dar un indicador.
La Y, actualización perdón, y muchas tiene veces que la ver del método Delphi tampoco me imagino que nos las va a dar, ¿o sí? siempre para que sea un indicador, tiene que cuantificar. Ese es el gran desafío para las ciencias sociales. ¿Cómo cuantifica un concepto? Por ejemplo, confianza, o liderazgo, o participación, satisfacción. Para que pueda llevarlo a un indicador, lo tiene que cuantificar. Yo les voy a dejar en el texto ese que les voy a subir como documento extra cómo hacen ese pasaje, porque ese pasaje es el secreto de un indicador metodológicamente correcto. Si yo les preguntara, ¿se puede hacer ¿se puede medir el amor? Y bueno, algunos dirían, no, en absoluto, no se mide. Bueno, metodológicamente sí se puede medir, pero tiene que cumplir pasos metodológicos concretos. El paso fundamental es describir la variable. Yo digo, bueno, yo quiero medir el enamoramiento de las personas con la empresa. Algunos me dirán, eso es una tontería, eso es una locura. No, metodológicamente es correcto si usted define la variable. Enamoramiento de las personas es el nivel de aceptación que tienen acerca de los valores corporativos. Ahí lo definió. ¿Mm? Y eso es muy importante para que yo defina qué es lo que voy a medir. Pero siempre, entonces, eso, el nivel de aceptación de las personas respecto de los valores corporativos, lo tiene que llevar a una cuantificación. La forma de cuantificarlos es desplegarlo en una escala. Yo les voy a pasar ese documento. La actualización es el tiempo en el que ustedes van a tomar esas mediciones. Puede ser semestral, anual, trimestral. Eso depende mucho de qué esté midiendo. Si está midiendo nivel de opinión, puede hacerlo mensual, trimestral. Si está midiendo nivel de imagen, no, ya necesita de 8 a 10 meses para actualizar. Participación necesita actitud, 3, 4 meses. Y la meta es lo que ustedes se proponen como a dónde llegar. También es un número. Cuidado con eso. También es un número. Si no tienen historia, es decir, si no tienen registros anteriores, a la meta la colocan ustedes. Bueno, quiero tener un nivel de 10 países aliados anualmente, por ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes en un año hicieron 4 alianzas? Están por debajo de la meta. La meta siempre es un número con el cual ustedes se van a comparar. Tengan cuidado con eso, porque a veces como meta se ponen acciones. Hacer 4 talleres mensuales. Tener un 80% de imagen positiva. Eso no es una meta. Eso es un objetivo. Otra cosa más, los indicadores siempre son neutros. No es nivel de confianza positivo o nivel de confianza favorable. No, es nivel de confianza. Si le dio favorable o desfavorable, va a ser el resultado de la meta. Supongamos que ustedes dicen, bueno, quiero tener un 60% de las personas con nivel de confianza favorable y le dio un 25%, están por debajo de la meta. Si les dio un 65%, están levemente por encima. Pero no es nivel de imagen positiva, no, es nivel de imagen. Cuando ustedes se hacen análisis de colesterol, el indicador es nivel de colesterol. Si lo tienen alto o bajo, es parte de la medición. Y todo esto que ustedes desglosan acá termina armando un indicador de gestión. Básicamente, para la entrega, a mí me interesa que ustedes trabajen en este tablero completo, página 1 completa y página 3 completa. ¿Por qué la página 2 completa no? Aunque ustedes lo terminen completando, lo voy a completar con cualquier cosa para que quede todo completo.
Ahí está. Ahí quedó todo completo, miren. Hasta 5 acciones, nada más, para que no se complejice tanto. ¿Por qué esto no completo? Porque esta matriz se empieza a activar cuando las acciones se empiezan a activar. Ustedes no, hacen lo que yo les decía. Este es el diseño. Todo esto no se pone en funcionamiento al mismo tiempo. Cuando se empiecen a activar, se activa la matriz de las acciones. Objetivo es ¿para qué? Básicamente. Una vez más, este objetivo les va a salir de lo que trazaron en públicos. ¿Para qué quieren hacer publicidad en CNN, por ejemplo? Bueno, quiero hacer para mostrar el proyecto. Mostrar el proyecto de negocios. ¿Cuál es el mensaje clave que quieren dejar? Mensaje clave no es el eslogan publicitario, sino lo que ustedes quieren dejar sembrado e implementado con esa estrategia. Y es, por ejemplo, potencialidad de negocios. Y después viene netamente lo logístico. Recursos, dinero, viajes, etcétera, etcétera. Medios, en este caso sería spot televisivo, pero también puede haber entrevistas dentro de un programa. Y acá sí va el resultado de la acción. A diferencia de los indicadores anteriores que son globales, estos son puntuales. Por ejemplo, cantidad de consultas. Generalmente estos son más cuantitativos. Cantidad de consultas, cantidad de llamados, cantidad de ventas, cantidad o nivel de opinión. Ya no nivel de imagen, porque la imagen es el resultado global de muchas intervenciones. Por eso la página 2 no la hacen. No la hacen porque la tendrían que hacer cuando activen estas acciones. Igualmente, esto es un modelo que les queda a ustedes en la medida en que ustedes complejicen su trabajo, van a necesitar muchas más páginas para poder desarrollarlo. Pero entonces, este es el diseño global. Donde ya trabajaron, vuelvo a repetirlos para que ustedes lo vuelvan a tener en claro. Esto sale del diseño del concepto de marca, esto sale del tablero de públicos, esto sale del diseño de experiencias, y esto yo les voy a entregar un documento extra para que puedan construirlo. Y también les voy a subir un documento de otro profesor que fue mi director de tesis de doctorado, que trabajó muy bien indicadores de gestión. Ahora que lo estoy recordando, se los voy a subir. Para que, bueno, no estaba dentro de la planificación de la asignatura de indicadores, pero que ustedes sepan. Lo que sí es importante, lo que Héctor me preguntaba. En este tablero, estos indicadores refieren al eje táctico. En la página 2 son puntuales de cada acción. Y lo que me parece importante es que ustedes tienen que desplegar en la página 3 el desglose completo de los indicadores. Eso los va a poner a ustedes en el desafío de poder dimensionar las acciones. Inclusive pueden decir, ay no, la verdad que con nivel de confianza yo no alcanzo a hacer un conjunto de acciones para poder medir confianza. Muy bien, entonces me voy. Si quiero mantener nivel de confianza, digo, no, con vía pública no alcanza. Tendré que hacer presencia en puntos de alto tránsito, ferias, centros comerciales, etc. Con medios no me va a alcanzar, voy a hacer talleres de socialización. Y entonces ustedes van y vienen por las distintas páginas para lograr una coherencia global. Este es un mapa de intervención. Este es su mapa de gestión
el día a día se va a dar en esto, y este es su mapa de medición. Esto es muy importante porque si ustedes tienen que rendirle cuentas a alguien por encima de ustedes, que es ingeniero, que es administrador, que es de ciencias duras, lo que va a valorar de su trabajo es la página 3, no la página 1 ni 2, sino la página 3, que es cómo usted visualiza la forma de dar cuenta de sus actos. Tenemos toda una semana, grupo, no se preocupen, háganlo despacio, si es posible en varios días, para que ustedes vayan viendo la dimensión de cómo van cambiando. No lo dejen a todo para un último momento porque se les va a empezar a enredar el entrecruzamiento. No es lineal, fíjense que esta no es una herramienta lineal. Ustedes cambian un componente y se va cambiando lo demás. Y yo digo, no, no voy a sacar países aliados, voy a hacer índice de referencia en medios específicos. Ok, pero yo lo cambié acá, entonces no puedo seguir manteniendo este nivel de... Por eso es no lineal, es una herramienta no lineal. Ustedes tocan un componente y se les desarma el resto y tienen que buscar la coherencia. Sugerencias. Descarguen este PDF, trabájenlo, es igual que los demás, o sea, lo graban y se mantiene, y trabájenlo en varios días. No lo trabajen todo un solo día para que puedan ir viéndole la riqueza. La matriz 2 no se entrega. Si ustedes la quieren desarrollar para que yo las vea en algunas acciones, excelente, perfecto, ningún problema, con todo gusto miro el ajuste de algunas acciones. Pero no es necesaria la entrega. Me interesa el 1, que es su visión global de intervención, y el 3, porque ahí van a aterrizar en... Muy bien, pueden tener una visión global extraordinaria, pero ¿cómo van a medir eso? La medición les va a dar mucho más precisión y aterrizaje en lo que diseñan. Si no, ustedes prometen cosas que jamás van a cumplir o que son imposibles de hacer. Es la herramienta final, es la más compleja, es no lineal, con lo cual la haces más compleja porque se les desarma todo el tiempo, y es donde tienen que llegar al mayor nivel de precisión. De todas maneras, como ha ido evolucionando el trabajo de ustedes, me parece que van a hacer un excelente trabajo, y en esta herramienta ya pueden colocar acciones que en su organización ya estaban haciendo. Es una herramienta que no excluye a las otras, sino que las integra. Y con esto cerramos el conjunto de elementos y recursos que yo quería compartir con ustedes a lo largo de este mes. Voy a estar atento a lo que necesiten en el resto de esta semana, tanto en el foro y como en algún mensaje, si ustedes lo quieren más a nivel individual, escríbanme a través de mensajes, como me han escrito algunos de ustedes, y nos contactamos inmediatamente. Trabájenlo tranquilo, tienen todos los recursos, han venido trabajando muy bien con los insumos y en el diseño y en la lógica de estas herramientas. Esta es la más compleja y la más difícil, pero me parece que es la que les va a dar a ustedes realmente la dimensión de la estrategia global. Cuéntenme a ver si tienen dudas. Yo tengo una, por ejemplo, nosotros, si nos basamos en la cuestión del candidato, podemos ocupar las L's de las 5 L de liderazgo de Nosnik, también lo podríamos ocupar ahí en los indicadores, ¿nos podría funcionar? Sí, por supuesto. Mientras esos factores conceptuales usted lo pueda cuantificar, y ese pasaje, Changarito, se define acá. Ese pasaje en el cual usted, esa cuestión conceptual definida por el profesor, la pasa a un número, la tiene que pasar a un número, eso se define acá. En el caso de esos 5 factores de liderazgo,
ya tienen una conceptualización que vienen del propio modelo, bueno, tiene que pasarlo a un número, si no, no lo puede medir. Entonces, no hay ningún problema que trabaje con eso. Sería excelente porque no sé si alguien lo hizo antes con esos 5 factores de liderazgo, de pasarlo a variables cuantitativas. Sí, yo lo hice en mi trabajo. Por eso quería saber si se podía hacer. Por supuesto que se puede hacer. Hágalo, a ver cómo lo hizo. Me interesa verlo cómo lo hizo. Muchas gracias. Profesor, el tema de la meta, ¿nosotros tenemos que establecer la meta o el programa ya te da la meta? No. La meta básicamente tiene 2 grandes fuentes, histórica u objetiva. Histórica es, si usted ha venido teniendo registros anteriores de una medición, puede basarse en ese registro para poner el número. Si no parte de la nada, es decir, eso se llama meta objetiva. Yo me trazo un objetivo. Ese objetivo obviamente es arbitrario y a partir de la primera medición ya va a tener un ajuste entre el objetivo y la medición real. O sea, yo establezco la meta. Ese es un criterio, usted establece la meta. Otro criterio es un criterio histórico. Tiene registros anteriores. Hay otro criterio más que es sectorial. Supongamos, usted como universidad se somete a estándares internacionales. Como lo es en las empresas, por ejemplo, el Great Place to Work, que es un estándar internacional. Bueno, ahí es el estándar internacional el que le pone la meta. Por eso es un registro sectorial. Pero si no tiene nada de nada, usted pone arbitrariamente la meta. Eso se llama meta objetiva. Está perfectamente correcto en términos metodológicos. El resto, compañeros, compañeras, ¿cómo lo ven? ¿Preguntas, dudas? No, interesante. Realmente, digo, a lo mejor sobre la marcha saldrán las dudas, pero hasta ahorita muy claro, ¿no? Cómo llevar todo hacia la parte más objetiva, ¿no? De la medición. Muy bien. No se preocupen ni duden en consultarme lo que necesiten. Sobre la marcha se les van a aparecer dudas, entrecruzamientos, especificaciones. No duden en consultarme lo que necesiten. Por eso, toda esta semana ya estamos focalizados 100% en este ejercicio que es como el cierre de este módulo. Como decía, es un trabajo secuencial, de práctica 1, 2, 3, y este es el último, ¿no? Sí, señor, este es el último, Ismael. Este ya es el cierre algún y la documento integración de todo. ¿Cómo? Basarnos como un ejemplo, algún documento adicional. Lo que yo le voy a dar adicional está directamente relacionado con la medición, porque no es un punto que estaba dentro de la asignatura, y en realidad yo lo que le sugiero, Ismael, a usted particularmente, es primero haga los ejercicios anteriores, porque así va a llegar a este ejercicio con los insumos. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, este sale del diseño de la promesa de marca, este sale de los públicos y este sale de la experiencia. Ejercicio 2, ejercicio 3. Entonces quizás trabaje tranquilo en los ejercicios previos y va a ir construyendo los insumos para llegar a este. No se preocupe, lo que necesite me lo consulta, ningún problema. Ya, gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Ahí va a tener un planteo interesante para abordar al candidato o al partido en las próximas. Hoy día es el último día, sería pedir de repente algunas publicaciones que usted tiene para nuestro archivo, ¿no?
No le entendí la última parte. Texto, algún libro que usted ha publicado sobre el que, tema, o otro campo podría ser también, por ejemplo, mi especialización más es comunicación política. yo nunca me he dedicado a la comunicación política partidaria. He trabajado en desarrollo social, en ONGs, en Estado, pero en áreas técnicas, esencialmente infraestructura, seguridad en distintos países de Latinoamérica. Pero la comunicación política partidaria nunca, nunca la trabajé. Hace muchos años, hice una formación en Brasil y en ese momento, mire, en aquel momento hice un taller de comunicación política con quien en aquel momento era Duda Mendoza. Duda Mendoza era la organización de comunicación del gobernador de Río Grande do Sul. Yo estudié en Río Grande do Sul. El gobernador era Lula. Y con ellos hice un taller muy interesante, pero después por decisión, no es que por decisión no he hecho comunicación política de candidatos. Preferí otras áreas de desarrollo profesional. Pero ese ha sido mi único acercamiento. Le estoy diciendo que en aquel momento Lula era gobernador de Río Grande do Sul. Mire cuántos años ha pasado. Sí. Bueno, muy bien. Una consulta antes, profesor. Sí, dígame, con todo lo que quiera. Estos cuadros, estas tareas que son interactivas, ¿hay un proceso metodológico probado en la construcción o es meramente académico esto, profesor? No, Héctor, esto tiene aproximadamente, esta herramienta tiene que estar en los 8 años más o menos de trabajo e implementación. Así es, una creación suya o... Todas las herramientas que ustedes vieron son creaciones mías. Todas. O sea, es aplicable científicamente en todas las organizaciones que se pueda hacer este tipo de trabajo. ¿Qué es científicamente para usted? Defínalo operacionalmente. Es aplicable a todas las organizaciones, pero ahí a ver científicamente qué quiere decir con eso. Porque lo primero que me plantean a mí mis profesores de tesis es qué metodología, cómo sustentas esto que estás haciendo, esto que está corriendo, que te da esta respuesta. Ok. La epistemología de base de mi trabajo, desde mi doctorado de tesis en adelante, es decir, 2005, pongámosle casi 15 años, no, casi no, 15 años, es la complejidad. Mi epistemología de trabajo es complejidad. Esta metodología, yo les voy a subir otro libro también, surge de la integración de 4 grandes disciplinas que son a las que yo llego para poder desarrollar estas herramientas, que son básicamente física cuántica por orden de aparición histórico, teoría del caos, pensamiento sistémico y pensamiento complejo. Personalmente yo como psicólogo me entrené en pensamiento sistémico, en 2 líneas, Palo Alto y Escuela Estructural Italiana. Todo mi trabajo desde hace 15 años, con el doctorado incluido, está basado en gestión de la incertidumbre. Para abordar la gestión de la incertidumbre, yo me fui a lo básico, que es las ciencias básicas, que definen el principio de incertidumbre en 1925. Eso es la física cuántica, que le abre a usted una mentalidad no lineal. Y luego la teoría del caos me permite a mí trabajar sistemas inestables.
y la lógica de los sistemas inestables, epistemológicamente, no matemáticamente ni de manera física. Eso es importante porque de alguna manera, si usted se va a encontrar con un físico, le dice, eso es una locura, eso no puede haber, el comportamiento de una partícula no lo pueden tener las personas, pero sí tiene la epistemología de manejo de la inestabilidad. Y luego, todo esto de la no linealidad, la planificación y el concepto de inestabilidad tiene que ver con la epistemología de la complejidad. Esencialmente una línea europea, el cual el referente es Edgar Morin, porque la línea americana es mucho más matemática. Y mis últimos años, todo lo que ustedes vieron esencialmente en el 80% de este módulo, es neurociencias cognitivas. Todo ese factor emocional, eso es mi última etapa de formación, igualmente eso es del 2012, ya tiene sus años, que fue volver a la subjetividad de las personas, la psicología, pero desde un aspecto mucho más neurobiológico, con lo cual aparece el cuerpo, de alguna manera el cuerpo en interacción. Pero básicamente el conglomerado científico que está detrás de todos estos cuadritos, que usted ve en definitiva son cuadritos, bueno, ahí hay 15 años de desarrollo en una epistemología de la complejidad que tiene adentro instancias de cuántica, caos, y esencialmente la lógica mía de trabajo es sistémica. Entonces yo les voy a subir, me voy a anotar eso, porque se los voy a subir. Necesitamos los documentos. Sí, se los voy a subir, se los voy a subir, Ismael. Además O sea, del de... Edgar Morin desarrolló también un tema de educación, pensamiento. Claro. Morin es... de los 7 claves de la educación, me parece. Lo de Morin ya casi todo lo pueden conseguir online de manera legal, porque yo creo que Morin está como entregando todo ya online. Morin le dedicó mucho a la educación, tiene poquitas cosas de organización, pero tiene algunos libros donde toca temas de organización, pero básicamente educación y sobre todo la mentalidad. La mentalidad de la complejidad es sumamente interesante. Él es más criticado porque tiene una ascendencia, de repente una ascendencia más socialista, por ese lado más criticado en esta parte, ¿no? Creo que Morin fue asesor de Mitterrand, pero bueno, si usted entra en la complejidad, indefectiblemente la sensibilidad social la va a tener, porque eso es la conexión con la interdependencia y la subjetividad. Después, eso cómo lo define partidariamente, ya es una decisión personal, pero no hay posibilidad de contemplar la complejidad sin sensibilidad social y sin el sentido de interdependencia, que es el factor clave de la complejidad. Me voy a anotar entonces, déjenme un segundito para anotar medición y para anotar la base epistemológica de los textos, que yo no se la doy porque este no es un módulo de teoría o de epistemología, sino fundamentalmente un módulo de práctica y planificación, pero se las comparto con todo gusto. Lo que necesiten, por favor, pídanmelo, con todo gusto lo comparto con ustedes. Pueden ingresar en mi sitio de internet con mi nombre marcelomanucci.com es inglés, marcelomanucci.org es castellano. En castellano ustedes van a ver 16 herramientas a lo largo de estos años. Ustedes aquí han visto básicamente 4, 16, y las pueden descargar y es todo de acceso libre. También pueden encontrar textos, videos, audios, pero lo que necesiten puntualmente, aparte de estos textos que yo les voy a subir a ustedes, no duden en pedírmelo, será un placer. Unas 2 preguntitas, Marcelo. Sí, Las últimas, adelante, Ismael, por favor, no hay problema.
esta definición que se escucha continuamente, si nuestros comportamientos, nuestras costumbres, las emociones que llevamos están en nuestro ADN, ¿no? Eso dicen, ¿no? Que ya viene determinado en el ADN. Pero hay otra concepción que manifiesta, es una construcción familiar, cultural, social. Pero otros dicen que no, ya está determinado por el ADN, ¿no? Y otro, no sé si habrá escuchado de Clotaire Ray, el código de la cultura, que él más que nada defiende. No sé cuál es su percepción del autor, ¿no? No lo he leído al autor. Yo personalmente sí lo que le puedo decir, como psicólogo, Ismael, no me paro desde una base determinista. No veo las cosas deterministas. Siempre creo en la posibilidad del cambio. Pero al cambio lo veo desde la complejidad. Es decir, se tienen que dar ciertas condiciones para que el cambio sea posible. Inclusive usted puede, bajo determinadas condiciones, modificar determinismos genéticos. De la misma manera, sin determinismos genéticos, usted puede coartar procesos humanos como si fuesen determinismos genéticos. Pero nunca parto de un determinismo. Si eso me enseñó la complejidad como epistemología, es a interactuar y a crear condiciones para que algo sea posible. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ahí interviene, yo le diría, obviamente lo biológico interviene lo cultural social y lo cultural histórico, su familia, la forma en que fue creado. De todas formas, creo que lo nuevo puede ser posible en la vida de una persona, que eso no determina, condiciona, pero no determina. Ahí ustedes si entran en mi sitio de internet van a ver mi último libro. En castellano salió en diciembre, en inglés saldrá en marzo más o menos, estoy en esa corrección, donde justamente el foco de ese libro, que tiene más o menos 6, 7 años de trabajo, es para poder cambiar el presente hay que transformar el futuro. Nuestro sufrimiento o nuestra inercia o nuestra opresión no se debe al pasado, sino que es consecuencia del futuro. Entren ahí, léanlo, miren, van a encontrar mucho material, eso es nuevo y esa es un poco mi visión luego de casi 8 años de trabajo y de investigación. Mi pregunta, inclusive en organizaciones, es ¿por qué las organizaciones se enferman? ¿Por qué las sociedades se enferman? Esa palabra enfermedad puede tener distintas manifestaciones. Básicamente la gente se enferma cuando pierde el futuro, cuando pierde el sentido de inspiración de su vida cotidiana. Desde esa perspectiva, no considero determinismos del pasado. Considero que siempre puede haber posibilidad para lo nuevo en la vida de la gente, si se dan determinadas condiciones. Entonces, mi objetivo es no trabajar para el cambio, sino trabajar para generar nuevas condiciones que hagan posible lo nuevo. El cambio fracasa cuando usted busca el cambio, porque se queda sesgado. Trabaje para generar condiciones de vida para que algo nuevo pueda ser posible en la vida de la gente, individual o colectiva. Ese es un poco mi planteo actual del último libro. En castellano es el 8º libro, será el primero en inglés. ¿Cuál es el título? El futuro pasado. El futuro pasado. Suena interesante. Sí, sí, qué bien. Bueno, ahí pueden bajar, pueden leerlo, pueden bajar pueden leer capítulos online, y este es un libro transmedia, con lo cual está entrecruzado, tiene canal en Spotify, podcast, videos, así que tienen para entretenerse, pero primero terminen los ejercicios, Ismael, terminen los ejercicios.
no, a veces nuestro vicio es leer los libros, y por eso, ya, No, gracias. no. Termine los ejercicios y después lea los libros, sí. El futuro, Bueno, pasado, qué bien. compañeros, Héctor, Changarito, Ismael, Bernardo, chicas, Marcela, Mari, que creo que ya se fue, muchas gracias, ha sido un placer conocerles, saber de sus historias, muchas gracias por lo que han abierto y compartido conmigo, y estoy a su disposición, no solo en esta semana para terminar los aspectos técnicos, sino para lo que necesiten, me escriben y será un gusto aportarles a su carrera profesional. Esta grabación, luego Ana les comparte el link para que puedan tener y recurrir en caso que necesiten. Si no, abro el foro para que estar atento y le voy a subir estos dos textos que les comenté. Y cualquier necesidad me piden. No quiero llenarlos de epistemología, me encantaría, pero no es el foco de la asignatura, pero se los puedo pasar con todo gusto. Muchas gracias, Marcelo. Perfecto. Un placer. Hasta pronto y Hasta muchas pronto. gracias. Que terminen muy buen el fin de semana. Chao, Gracias. gracias. Chao. Gusto, Marcelo.